Hola, ¿qué tal? Cálidas y buenas noches tengan ustedes, señoras, señores, amigos, que nos hacen favor de sintonizarnos. Soy su amigo Alejandro Montes. Bienvenidos a su programa Conciencia Objetiva, a donde juntos nos introduciremos a ese maravilloso universo interno de nosotros mismos, esperando desde luego que cada día se vayan sumando más a este programa, en el cual la única intención, recuerde usted, es que cada vez se tenga mayor comprensión de sí mismo a través del autoconocimiento vía las neurociencias, recordando un poco la psicología en la historia de México, para que usted que me escucha, y lo cual agradezco, comprenda mejor todo lo que voy a hablar sobre el tema de esta noche, por lo cual me permito hacerles una pregunta. Voy a comenzar con esta pregunta porque creo que es fundamental para nuestro tema de esta noche. Quizá usted se preguntará qué tiene que ver la psicología en la historia de México con este programa, pero bueno, creo que la historia, en todos los aspectos, tiene que ver mucho con el desarrollo humano, por lo cual me permito preguntarle a usted, ¿cuántas veces ha pensado usted últimamente en la Revolución de México? Seguramente ninguna, o quizá muchas, pero si acaso usted no ha pensado, la recuerde este 20 de noviembre. Ahora, ¿sabe con exactitud qué fue lo que pasó con los hombres, mujeres y niños antes, durante y después de esa revolución de 1910? ¿Sabe usted que fueron sus bisabuelos y que ellos tuvieron una manera de vida impuesta por la misma revolución que influyó de una manera brutal en su psicología? Porque estaremos de acuerdo que estar en una revolución o guerra no ha de ser cualquier cosa. ¿Ha reflexionado en la clase de emociones psicológicas que creó y generó todo eso en ellos? Porque no nada más los hombres, también las mujeres, conocidas como las soldaderas, tuvieron que ver en la revolución, ya fueran esposas, hijas, hermanas, incluyendo a las madres, estuvieron involucradas en todo eso, tomando decisiones y acciones sumamente importantes. Pero, por si acaso usted no sabe o ignora esa historia, yo le comento que, gracias a esos hombres y a esas soldaderas que se desempeñaban como cocineras, enfermeras, y otras decidían tomar las armas y pelear contra los opresores, y que además se hacían cargo de los niños que quedaban huérfanos, y ciertamente jamás han sido reconocidas por tan loable desempeño, porque siempre se habla de Villa, Zapata, Orozco, Carranza, como los caudillos de esa revolución. Pero de las caudillas nadie habla,
simplemente porque son invisibles a la historia. Pero, ¿por qué hicieron todo eso, estas llamadas soldaderas? ¿Por un ideal? ¿Por ver a su nación libre? ¿Por una vida más justa para sus hijos? Porque no lo hacían para ellas y sus esposos, pues no sabían si regresarían después de esa batalla o de esas batallas cruentas a sus lugares de orígenes, a sus hogares, a sus tierras. Entonces, ¿usted sabe por qué lo hacían? ¿Sería por hacer justicia o porque todos obtuvieran lo justo? ¿O para que usted tuviera quizá las propiedades, el dinero o las cosas que tiene hoy en día? ¿Se ha puesto usted a pensar esta extensa pregunta? Porque sería muy interesante que reparáramos un poco en todo eso, y sobre todo por el tema que tenemos esta noche. Entonces, siguiendo en esta misma línea de la psicología en la historia de México, fíjese usted bien, ¿cuántas veces se ha preguntado usted qué pasó con los hijos de esos revolucionarios? ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? ¿Serán esos a los que usted en algún momento les dijo abuelos? ¿Serán ellos? Ahora, esos, nuestros abuelos, vivieron una parte, obviamente, de esa influencia psicológica de la revolución, pero solo en parte, porque ellos, de acuerdo al tiempo, tuvieron y vivieron otro tipo de influencia psicológica. Comenzaba la llamada época de oro del cine mexicano, a donde un Pedro Infante, un Jorge Negrete, un Pedro Armendáriz, entre otros, mostraban la manera de vivir y de cómo debían comportarse los hombres de acuerdo a la época, es decir, en el alcohol, en el machismo y en la poligamia. Y obviamente la poligamia era representada por actrices, las cuales se presentaban para mostrar que las mujeres debían ser sumisas, abnegadas y sometidas por el hombre. Al menos así fue esta historia hasta la emancipación de la mujer en México con el movimiento de 1968, que quizá usted recordará y recordará muy bien, donde el uso de la minifalda, las píldoras anticonceptivas y la llamada revolución sexual dieron paso a la influencia psicológica de los años 70 y 80 de nuestros padres. Y esta época para nuestros padres fue de las más brutales, porque ahora tocaba el turno al cine de ficheras, de pornografía, tocaba el turno a los cabarets y tocaba el turno al arte, supuestamente al arte del burlesque, totalmente distorsionado, porque si para los franceses el burlesque, que era un arte, aquí en México no lo fue. Ese tipo de diversiones presentaban tanto en cines como en vivo
a mujeres semidesnudas, desnudas y ebrias, y a hombres machos que visitaban esos lugares en busca de diversión barata, dando rienda suelta a los albures, a las palabras altisonantes y de doble sentido, al alcoholismo y despilfarro del dinero, con la compra de caricias baratas y prostitución de las mujeres. Y de nueva cuenta, las actrices se prestaban para representar a las mujeres de manera grotesca y degradada, y sin nada de moral ni respeto hasta para ellas mismas como mujeres actrices. Ahora, ¿para qué comento toda esta historia a través del tiempo en México? Porque con todo esto, si se fijan bien, no es lo que yo piense de las influencias psicológicas y emocionales que el tiempo ha dejado en la sociedad, al menos en la sociedad mexicana. Más bien es lo que veo y sé que ha dejado esa historia en la sociedad y que ha influido en lo que tanto se está hablando al día de hoy, el empoderamiento de la mujer, nuestro tema de esta noche. Un tema por demás un tanto cuanto delicado, y eso dependiendo de cómo lo tome y canalice usted. Porque, si bien es cierto que las mujeres han sido agredidas en muchos aspectos, aunque no por todos, pero sí por la mayoría de los hombres, en esto del empoderamiento de las mujeres, debemos ser muy objetivos y tener muy claro que eso que acabo de decir, sin lugar a dudas, es parte de lo que está dentro de la historia de México. Pero en sí, usted sabe dónde nace, dónde surge este movimiento, esta influencia, que tiene a hombres y mujeres como única sociedad existente en un terrible galimatías. ¿Lo sabe? Pues sí, no podía ser otro lugar como influencia. Nace en la ciudad de Nueva York en febrero de 1947, enseguida de la creación de las Naciones Unidas, a donde se dice que una comisión de 15 mujeres representó este movimiento, porque sin lugar a dudas es un movimiento. Estas mujeres decían sentirse en desventaja con los hombres y su petición fue tener mayor libertad para participar en cuestiones sociales, laborales, políticas, culturales, religiosas y científicas, como derecho de igualdad a la mujer en ese sentido ante los hombres. Pero miren, todo eso está tan distorsionado que hoy ya no se sabe qué pelean. Porque mientras en la cultura machista justifican y dicen que las tareas domésticas y de los hijos deben recaer como responsabilidad en las mujeres, en la cultura feminista dicen que ser amas de casa les quita la oportunidad de tener una vida y desarrollo personal independiente. Y que lo que es peor, deben soportar constantemente humillaciones, maltratos físicos, mentales y espirituales, amén de todas las adicciones por parte del mundo machista. Pues sí, así están las cosas.
Sin duda un debate abierto, una guerra declarada entre pro-machistas y pro-hembristas, por decirlo de alguna manera. Dos conceptos arraigados en la mentalidad actual de la gente, es decir, de un lado machos y del otro lado hembras. Una visión sin ningún sentido de lo que realmente somos dentro del reino animal, es decir, sapiens pensantes. ¿Pero realmente será así? ¿Debe ser así? ¿Usted qué opina? Lo invito a que abra el chat para que participe a lo largo del programa con sus comentarios, pues sería muy interesante compartir con quienes nos están escuchando lo que usted piense sobre el tema de esta noche. Miren, yo sé que la forma directa en la que hablo las cosas a veces pueden resultar incómodas para quienes me escuchan, pero de ninguna manera es mi intención herir o levantar susceptibilidades, pues le recuerdo que la única intención de todos los temas que doy es que usted cree una conciencia más objetiva sobre todas las cosas que suceden en su entorno y que por ende afectan su estado interior, como es el caso de este asunto, porque todos quieren estar, todo mundo quiere opinar, participar y hacer. Tan es así que la consecuencia de este tema es tendencia mundial, pero sin ningún fundamento del por qué todo ese galimatías de divisionismos pueriles y estériles, socialmente hablando, de para qué el empoderamiento de la mujer. Y digo estériles porque al final del día tanto machos como hembras se necesitan unos a otros, en el sentido de que les guste o no, tienen que interactuar en todo durante las 24 horas del día. Por lo tanto, su servidor que está hablando es respetuoso de los hombres, no de los machos. Y, siendo hombre, soy totalmente respetuoso de las mujeres y no de las hembras o feministas. Por la razón de que yo, Alejandro Montes, tengo una mujer como esposa y tengo una hija y 2 hijos, y una hija más como esposa de mi hijo, y un pequeño gigante hombrecito que es mi nieto, y por lo tanto no participo de los conceptos de macho y hembra, porque pensar, ver y sentir así crean brutales paradigmas mentales que dañan mucho a su ser, a su espíritu, por el hecho de creerse o sentirse muy macho o muy hembra. Entonces, una vez más le invito a usted nuevamente a que se una al chat y nos regale su opinión, sus comentarios, en lo que hacemos una pausa. Bien, pues ya estamos de regreso en su programa Conciencia Objetiva con el tema Empoderamiento de la Mujer en el Mundo. Bien, continuamos. Y entonces, ahorita sí viene la pregunta interesante. ¿Usted con qué influencias psicológicas creció? ¿Qué influencia estaba en el cine, la radio o televisión en los años 80 y 90?
los recuerda? ¿Cómo influyó todo eso en usted? ¿Cómo influyeron las telenovelas? ¿Cómo influyeron los cantantes y sus canciones? Por ejemplo, de Lupita D'Alessio, de Vicente Fernández, más recientemente Paquita la del Barrio y Jenny Rivera y las bandas con corridos de narcotraficantes. Porque nos guste o no, todo ello es la influencia de lo que hasta hoy se está peleando. Es decir, el libertinaje de Lupita D'Alessio, el machismo de Don Chente, la misandria de Paquita la del Barrio hacia los hombres, en fin. Pero esa es la influencia con la que nosotros crecimos. Pero la pregunta obligada de esta noche es, ¿nuestros hijos con qué influencias psicológicas están creciendo? ¿Usted ya se dio cuenta? ¿Lo sabe? Porque programas como Enamorándonos, Rosario Tijeras, La Piloto, El Señor de los Cielos, etcétera, son influencias muy, muy contagiosas y, sin que usted y yo lo podamos negar, están siendo ya reflejo en la sociedad de los llamados millennials. Entonces, entrando en materia, quiero pedir a usted, por favor, que escuche, que ponga mucha atención a lo que voy a decir. Escuche usted con atención, por favor. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Esto dice en el libro del Génesis 1:27. Y en contexto dice, Dios, hombre y mujer. Y te di a una mujer por compañera, y te la saqué de un costado, para que ni se te suba a la cabeza, ni para que la pisotees, sino para que la mantengas a la altura de tu corazón. Tomás de Aquino. Por otra parte, he aquí que yo la empujaré a que se haga varón, para que llegue a ser también un espíritu viviente, semejante a nosotros los varones. Pues toda mujer que se haga varón, entrará en el reino de los cielos, dice el libro apócrifo del Evangelio de Tomás. Y por último, en biología del reino animal dice machos y hembras. ¿Qué les parece? Está grueso, pues sin lugar a duda son palabras muy fuertes para siquiera tratar de entenderlas con el pensamiento ordinario. Pero para eso es este programa de conciencia objetiva, para comprender lo que no podemos comprender a palabras simplemente dichas, a frases hechas, a eslogans, sino en verdad comprender a través de crear conciencia de las cosas que suceden, tanto en la sociedad como en la vida personal e interpersonal. Aunque mire, quiero aclarar que el tema no lo voy a tratar de forma tan extensa como acostumbro o hago en mis conferencias o sesiones que imparto.
porque no es posible. Se necesitan de muchas otras cosas para poder hacerlo. Pero, avanzando en el tema, las mujeres dicen, hay que exigir, hay que pelear nuestros derechos. Pero, ¿qué se pelea? ¿Qué se exige? Porque de entrada, aquí hay dos cuestiones abismalmente distintas. Por un lado, cuando algo se exige, es porque se pide lo justo. Y me refiero en la esencia de la palabra exigir. Por otra parte, cuando algo se pelea, es porque se pide justicia. Entonces, en este sentido, repito, que se pelea. Independencia económica, libre pensamiento, integración social, libertad de culto, paz espiritual. Aunque esto fuera lo que se pide, perdónenme, pero lamento decir que esas cualidades no se obtienen peleando. Además, yo no creo que haya nadie en el mundo que pueda darles al menos una sola de todas esas cualidades que piden. Porque las cualidades no se obtienen peleando ni se pueden exigir a nadie. Las cualidades son creación del propio individuo. Por lo tanto, en este sentido, no hay nada que exigir ni que pelear. Dicho lo anterior, ¿qué les parece si vamos reflexionando todo esto más profundo, desde el punto de vista religioso, antropológico y científico? Porque fíjense, en el Génesis el término literal es muy claro, Dios. Pero en analogía, es decir, en su creación dice, y primero creó al hombre, y después viendo que el hombre estaba solo, creó a la mujer como segunda creación, ¿cierto? Y a ambos dice, los hizo a imagen y semejanza. Entonces fíjense bien en esto que dice el Génesis, porque si lo vemos y analizamos antropológicamente, a como hoy pensamos en términos de igualdad, entonces la pregunta es, ¿Dios en el pensamiento antropológico del hombre y la mujer es un machista? ¿Por qué no hizo una semejanza en igualdad de género? Vaya usted reflexionando en esto, porque repito, no está grueso, está cañón. Si acaso así es el pensamiento en ambos. Entonces fíjense bien, para no confundirse, porque si la Biblia literal dice hombre y mujer, entonces eso es una ley, y no la de un presidente, político, filósofo, científico, ni de ningún clérigo religioso, ni de un activista. Es la ley de quien está por encima de todos ellos y de nosotros mismos como sociedad. Porque como dije en contexto dice, Dios, hombre y mujer. Ahora la pregunta que está en el aire de que si Dios es machista, no sé lo que pensó usted, pero vamos a hacer conciencia en ese sentido. Y para eso voy a referirme a la primera creación, es decir, a usted, hombre, que me está escuchando
en este momento, porque seguramente usted conoce a una, varias o muchas mujeres, ¿cierto? No sé cuál sea su trato hacia todas ellas, pero, en verdad, a esa mujer a la que usted llama novia, esposa o compañera, la tiene, la trata, como dice Tomás de Aquino. Te di entre todas a una mujer por compañera, y te la saqué de un costado para que ni se te suba a la cabeza, ni para que la pisotees, sino para que la mantengas a la altura de tu corazón. Ahora me voy a referir a usted, mujer, que me está escuchando, y digo mujer, porque al pan pan y al vino vino, porque si bien es cierto que ha habido mucha desigualdad, discriminación, maltrato y explotación a las mujeres, la pelea no es el camino correcto, porque nada se obtiene peleando, todo lo contrario. Porque no es que usted esté viviendo bajo el mismo techo con un hombre, no es ese hecho, porque puede no estarlo, y sin embargo seguir pensando igual y estar contra los hombres. Y entonces ese no es el camino, no es el camino que señala el Evangelio de Tomás, porque en su libro dice, yo la empujaré a que se haga varón, para que llegue a ser también un espíritu viviente semejante a los varones, en su caso, los hombres. Pues toda mujer que se haga hombre entrará en el reino de los cielos. Pero fíjense bien, repito, para no confundirse, porque aquí en los dos casos hay mucha simbología. En el primero dice mantener a la mujer a un costado del corazón, dirigido hacia los varones o hacia los hombres. Y en el segundo dice, la mujer debe hacerse varón. Obviamente se refiere a las mujeres. Es un poco complicado tratar, repito, de explicar a través de este medio la simbología que hay en el Génesis, porque tendría que hablar de muchísimas cosas que no son literales y otras que son simbología, como por ejemplo, a quien le dice hagamos al hombre a imagen y semejanza, qué significa la serpiente, qué significa la manzana, el árbol de la ciencia y otras cosas. Por eso aprovecho para informarles que nada más que mi equipo me abra un espacio y me dé fecha, voy a comenzar nuevos grupos para que usted se integre a las conferencias a donde hablaré de estos y otros temas, pero sobre todo de cómo lograr, cómo alcanzar el conocimiento de sí mismo a través de las neurociencias. Entonces, esté usted al pendiente, porque yo avisaré a través de este medio para que usted pueda unírsenos. Por ahora solo voy a explicarlo a forma de que usted pueda entender en relación al tema esta simbología. Este hombre o Adán, al estar solo en lo que llaman paraíso, no había absolutamente nada que lo alterara e inquietara emocionalmente. Y tampoco había nada que lo contaminara mental y psicológicamente. Es decir, Adán vivía 100% en espíritu y por lo tanto estaba en el reino de los cielos. Entonces, aunque Adán en ese sentido
estaba en el reino de los cielos, físicamente no. Físicamente estaba en la tierra. Ahora, se dice que cuando Adán, después de un sueño profundo, despierta, ve por primera vez su parte terrenal, la parte humana. Pero ve esa parte terrenal y esa parte humana a través de la mujer. Y esto es muy importante que se entienda. Y ambos ven que los dos se asemejan. Fíjense bien. Ve la parte humana o su parte humana a través de la mujer. Y ambos ven que los dos se asemejan, ambos, con la única diferencia que en uno las gónadas y la parte reproductora son visibles y en otro no. En este caso me estoy refiriendo a la mujer, pero son semejantes y no de Dios, sino entre ellos mismos. Y además ven que Eva es carne de la carne y sangre de la sangre de Adán. Y estos dos individuos ven, o después de lo que ven, así viven, con esa comprensión de la semejanza en ambos. Hasta que el ego, que en connotación tiene que ver mucho con el árbol de la ciencia y de la sabiduría que en el Génesis se menciona, hace acto de presencia en ellos y los hace verse biológicamente como hombre y mujer. Regreso después de la pausa para aterrizar el tema. Ya estamos de regreso, continuamos con nuestro tema. Creo que va quedando más claro que la igualdad de género nada tiene que ver con los principios constitucionales que estipula la ley de los hombres, en lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. Pero en todo esto hay algo muy importante que hay que analizar. ¿Cuáles son esos derechos que la mujer pelea? Lo que ve que hacen los hombres, es decir, parrandear, alcoholizarse, tener muchas parejas, dejar a los hijos al cuidado de las abuelas o de mujeres alquiladas para que cuiden a sus hijos. Miren, hoy en día los índices de divorcios y las familias disfuncionales, por todo lo que ya acabo de mencionar, están gruesos. Está cañón, porque con anterioridad nuestras abuelas y nuestras madres se preocupaban y ocupaban por el vínculo y la integración familiar, sin importarles que fueran criticadas por los que hoy buscan esa igualdad de género, y que gracias a esa ocupación de nuestras madres, usted y yo somos lo que hoy somos. Entonces, en el primer caso, dice, mantener a la mujer a un costado del corazón del hombre, ¿cierto? Y en el segundo caso dice que la mujer debe hacerse varón.
Entonces, todos sabemos que el corazón es un órgano principal para mantener la vida. Pero en este caso me voy a referir al corazón como el centro que mantiene conexiones, tanto con la parte terrenal como con la parte espiritual de un individuo. Por lo cual, este centro corazón, al estar más cerca de la cabeza, a donde se encuentra su cerebro, se encuentra a un 3% del reino de los cielos y vive un 9% como humano en el 7% del universo ordenado, o sea, en la Tierra. ¿Y por qué es así? Porque en numerología el número 3 representa la creación, el número 7 el universo ordenado en el cual usted y yo vivimos, y el número 9 representa la soberbia, el ego del humano, en el que muchas veces nos movemos. Entonces, en connotación a esto, fíjense bien, porque refiriéndome al número 9, a esa parte humana del hombre, cuando no se aceptan, se entienden o comprenden las cosas que suceden en la vida ordinaria, la gente tiene ira, enojos, odio, resentimientos que lo ciegan y le crean ansiedades que se interponen en la consecución de sus objetivos. Y todo en su interior se vuelve un caos, un desorden. Y entonces no hay entendimiento ni comprensión de las cosas exteriores e interiores. Y en consecuencia no puede crear absolutamente nada. ¿Por qué? Porque simplemente la sangre está contaminada por la cantidad de hormonas químicos cerebrales que el árbol de la ciencia crea y segrega por esas cuestiones que ya mencioné. Y en este sentido, el centro corazón es la máquina de purificación de toda esa química, convirtiendo el plasma contaminado en un espectro de luz de comprensión para que usted, a través del razonamiento, ponga orden y entre al reino de los cielos, en otra palabra, la conciencia. Por lo tanto, empoderar a alguien no significa darle poder sobre alguien o algo. Más bien consiste en liberar los conocimientos y la experiencia que posee un individuo. La experiencia para la toma de decisiones que favorezcan un desarrollo integral de productividad, calidad y competitividad sana, siempre y cuando estén conscientes de que es un proceso de mutuo acuerdo, de aprendizaje continuo, como pareja, hijos, hermanos y como sociedad humana. Por consiguiente, la actitud y disposición de la persona como virtud es preponderante para obrar de acuerdo con determinados proyectos e ideales, como el bien, la verdad, la justicia y la belleza interior. Porque si es así, si es esto lo que pretende perfecto, si usted pretende estas virtudes, estoy total
y absolutamente de acuerdo con usted, siga peleando por ese empoderamiento, pues la virtud se opone al vicio y tiene una gran importancia para la vida ética interior, la prudencia, para la justicia, la fortaleza, la templanza y la libertad que usted, a través de ese empoderamiento, quiere alcanzar. Por eso repito, si eso es lo que usted pretende, usted como mujer que me está escuchando, estoy total y absolutamente de acuerdo con usted. Siga peleando por esas virtudes. Pero recuerde que, como hace un momento dije, cuando algo se pelea, crea cuestiones adversas a lo que se pretende. Por lo tanto, que se entienda bien claro que empoderar a alguien no es sinónimo de sacrificar a nadie. Simplemente es delegar responsabilidades mediante el cual la persona fortalezca su capacidad, su confianza, visión y protagonismo en cuanto a formar parte del proceso de cambio, y que en consecuencia se transformen las relaciones hombre y mujer dentro de una organización independiente del rango, escúcheme usted bien, independiente del rango o estatus del individuo dentro de esa misma sociedad. Mi semejante o mi prójimo es el que me sigue, y en tal caso solo hay dos que deben seguir, es decir, la mujer sigue al hombre y el hombre sigue a Dios, y Dios en adelante es otro tema. Pero lo que acabo de mencionar en este tema, nos guste o no, es poner orden, es crear fuera del caos, es acabar con toda guerra, revolución o enfrentamientos, para ver quién tiene la razón. Porque al final del día, tanto hombres como mujeres se necesitan y deben comportarse como lo que son, Dios manifestado en la tierra, porque en la creación humana el hombre, por muy macho que se crea, no puede parir, y la mujer, por mucho que quiera asemejarse al hombre, no puede engendrar. Por lo tanto, este hecho tan simple los mantiene unidos. Por lo tanto, la fe, esperanza, caridad, fortaleza y justicia, que son igual a equidad, prudencia y templanza como virtudes, que el hombre y la mujer debe desarrollar como principal empoderamiento en sí mismos, en oposición al orgullo, envidia, ira, pereza, lujuria, deseos y avaricia, es lo que deben de alcanzar a través del conocimiento de sí mismos, no a través del conocimiento de nadie, sino de sí mismos. Porque el conocimiento, le recuerdo a usted, nos saca de la ignorancia. Entonces, si nosotros ignoramos para qué y por qué el empoderamiento de la mujer es necesario, es para que ella alcance el nivel de varón y para que el hombre sea el que conduce a el que conduzca, el que conduzca a ese reino de los cielos.
manteniendo a la mujer a un costado de su corazón. Pero, para lograr esto, las parejas deben tomar conciencia que hay una meta en sus vidas, que no es la meta del libertinaje ni del abuso, que esa meta que está en sus vidas está por encima de este mundo, y darse cuenta que solo pueden alcanzarlo si tienen un compañero en su vida, alguien que transite por el camino de la conciencia objetiva junto a él o ella. Es decir, el hombre, la mujer y la divina presencia o conciencia para conectarse entre ellos mismos. La conciencia que nos conecta a todos. Muchísimas gracias por escucharme. Yo soy su amigo Alejandro Montes. Hasta la próxima.